España. Hay 1000 personas que cogen legionelosis. Y esta siempre viene, sí o sí, o de torres de refrigeración, más o menos un 60% de los casos procede de torres de refrigeración, y el resto, fundamentalmente, de agua caliente sanitaria, pues en hoteles, en hospitales, cuando te duchas, algunos en nuestras casas también, y el resto, pues cosas raras, pues como ha habido, no fue este el caso, me parece, no, creo que no fue este el caso, pero hace poco aquí en Cataluña también hubo un caso de los camiones estos que van por la calle echando agua, pues uno de estos también fue el foco que se identificó. Ahora yo soy el coordinador del grupo de trabajo de Legionela en ENOR, que estamos rehaciendo la norma, y bueno, uno de los participantes trajo una lista, dice, es lista de instalaciones que hay evidencia científica de que están asociadas a brotes de Legionela, y nos traía incluso pues cosas tan curiosas como el compost con el que llenamos las plantas, o todavía que me llamó más la atención, el limpiaparabrisas de los vehículos, ¿no? Pues en Inglaterra ya han detectado varios casos de legionelosis con tu propio vehículo al limpiar, pues que eso ha entrado dentro del vehículo y nos ha infectado con legionela, ¿no? O sea que hay cosas que ya trascienden al ámbito edificatorio, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, como curiosidad. Sí, tampoco nos volvamos histéricos, no, que no nos entre una paranoia de a ver si voy a coger legionela por aquí y por allá. En Portugal pues también hubo un brote no hace mucho, con 10 muertos. Otra problemática también que yo creo que está infravalorada en nuestro país, pues el tema del radón. Se habla poco, se dice poco, y hay datos por ahí que nos dicen que en los países occidentales, países occidentales, que ahora que ya se fuma cada vez menos, pues es una causa de muerte por cáncer de pulmón que está llegando a equipararse casi a los cánceres de pulmón originados por el humo de tabaco. Es la segunda causa y está llegando casi a equipararse, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se ha hecho en otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues han hecho su mapa de radón, como aquí en España lo tenemos también, ¿no? Lo han hecho varias instituciones. Y una vez que tenemos el mapa, ¿qué es lo que han hecho los americanos? Pues en el Código Técnico de la Edificación han dicho, identifíquese zona de riesgo de radón, y allí cuando tú vas a construir en zona de riesgo, tienes que poner una serie de precauciones. Tienes que poner una doble cámara ventilada, no en depresión, sino en presión neutra y ventilada mecánicamente. Es decir, lo que hay que evitar es, imaginaros una doble cámara ventilada en todos los paramentos en contacto con el suelo, pero tú no puedes ponerle un extractor, porque si lo haces, generas una depresión de tal manera que induces la entrada de más radón, incluso dentro del edificio. Lo que se hace es poner una impulsión y una extracción para mantenerlo en presión lo más neutra posible y siempre ventilado. Y luego se ponen capas de polietileno en la parte ya en contacto con la vivienda para minimizar la transmisión. Y por supuesto, mucho cuidado con cualquier tipo de grietas, fisuras, desagües, canalizaciones, etcétera, ¿no? El radón, pues como sabéis, proviene de la capa basáltica. En la capa basáltica siempre hay una pequeña concentración de uranio que con su desintegración radiactiva natural va poco a poco reconvirtiéndose en otros compuestos hasta que llega a ser gas radón, y entonces es menos pesado que el aire, y desde la capa basáltica va buscando todos los huecos, toda la permeabilidad del terreno hasta que sale en la atmósfera. Cuando sale aquí, pues se diluye en la atmósfera y normalmente no pasa nada, pero cuando sale aquí dentro, si esto no está bien ventilado y si no tenemos aquí una buena separación con el terreno, pues podemos alcanzar concentraciones elevadas allí dentro, ¿no? Bueno, otra problemática muy genérica, pero también muy ubicua, y que esto es que nos afecta a todos en cuanto salimos a la calle, es la contaminación por materia particulada, ¿no? El 95% de los europeos respira partículas muy nocivas, sobre todo las más nocivas a las que estamos directísimamente expuestos son los escapes de vehículos, sobre todo de los diésel, ¿no? Que son muy agresivos. Aquí veis, ATECIR me pidió que les hiciera un mapa de calidad de aire exterior, mapa enfocado a
a los requerimientos del RITE, ¿no? A calcular la ODA tal como dice el RITE. Y, por ejemplo, el mapa de ODAs de Madrid, pues es este. En verde serían los mayores niveles de calidad de aire, ODA 1, en amarillo sería ODA 2 y en rojo ODA 3, que es la peor calidad de aire. Fijaros que hace unos años presenté el mapa de ODAs en el Congreso de el Climamed, el Congreso de Climatización del Mediterráneo, y recuerdo que había allí una persona del Instituto de Salud Carlos III que levantó la mano y me dijo que estaba poniendo datos erróneos, ¿no? Y le pregunté que por qué lo decía, y dice, no, porque estás metiendo las incursiones del Sáhara en tu valoración. Digo, ya, pero es que yo lo que pretendo es identificar la calidad del aire exterior para diseñar sistemas de protección. Entonces me da igual que el polvo venga del Sáhara o del escape de un vehículo. Yo tengo que diseñar mis edificios para que se ejerza una barrera efectiva frente a la contaminación del exterior. Las partículas de polvo del Sáhara, que son sílice, pues tampoco son buenas. También hay que intentar evitar respirarlas, ¿no? Bueno, entonces, un poco como colofón, ¿no? Pues la calidad ambiental interior no siempre es inocua, si no lo pensamos y lo diseñamos para que no lo sea, puede que nos genere problemas. Hay un componente mediático muy importante y, bueno, al final pues hay temas reputacionales, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer? Pues os decía al principio, ventilar, mantener una buena higiene en los sistemas, filtrar y purificar el aire, controlar los focos de contaminación. Voy a pasar un poquito rápido, perdonadme, que ya me han dado la amarilla. Bueno, os hablaba antes del mapa de ODAs, también lo tenéis en el de Barcelona, también está, veis que es muy parecido, ¿no? La tipología. Tenéis más estaciones aquí, pero no las hemos analizado todas. Bueno, voy directamente al final, perdonadme porque me había puesto demasiadas transparencias, me estoy dando cuenta. Bueno, esto sí que os lo quería comentar. Os decía, fijaros que cuando diseñamos los edificios o cuando se diseñan los edificios, muchas veces no tenemos en consideración la capacidad emisiva, digámoslo así, de los materiales que ponemos. Esto es una cuestión puramente de arquitectos. Hoy en Francia ahora mismo ya se obliga a que todos los materiales que se utilicen para la construcción tengan una etiqueta, igual que la etiqueta de eficiencia energética, donde vas a tener una letra asociada a ese material que te va a decir A+, mínima emisión, C, máxima emisión. ¿Es obligatorio que los productos sean de clase A o C? No, pero es información para el arquitecto. El arquitecto a su vez le podrá transmitir al usuario, ¿no? Y le podrá decir, oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que le ponga en su casa materiales de clase A o de clase C? Y él decidirá, a lo mejor hay una diferencia de coste o no, no lo sé, pero hay que tener esa información y hay que suministrarla al usuario final, ¿no? Que él sepa lo que se está poniendo en su casa. Creo que es una iniciativa buenísima y me imagino que tarde o temprano pues alcanzará también a nuestro país, ¿no? Bueno, perdonadme que sí que os quería comentar esto. Fijaros que seguramente en las próximas presentaciones se hablará de eficiencia energética. Yo muchas veces pongo, o sea, por favor no me malinterpretéis, no quiero decir que la eficiencia energética no sea importante, es importantísima, pero siempre me gusta ponerla en su justa medida. Y con euros, vamos a pensar en ella con euros. Fijaros, un edificio de 10.000 metros cuadrados gasta más o menos unos 300.000 euros al año. Un plan de eficiencia energética bien diseñado, bien planteado y que va a tener un coste, como mucho nos va a ahorrar un 30%. Algo más de esto sería difícil de conseguir, ¿no? Pero estos serían 90.000 euros. Al final, un edificio de 10.000 metros cuadrados, ¿cuál es el principal capítulo de coste allí? Pues el principal capítulo de coste son las 500 personas que están trabajando, que van a tener un coste salarial de aproximadamente 13 millones de euros. Esto es coste en productividad, con la productividad media española. Productividad son 42 millones de euros lo que producen estas personas. O sea, prácticamente 300.000 euros lo generan en 1,5 días. Y al final, ¿qué es lo importante? Lo importante es que estas personas estén a gusto, que hagan su trabajo de la mejor manera posible, que no cojan ningún catarro.
Primero por humanidad y porque tenemos que respetar a las personas que están allí trabajando, ¿no? Y que estén lo mejor posible. Pero incluso desde un punto de vista puramente empresarial, es que tiene todo el sentido. Que estén trabajando a gusto, que no pierdan días, porque pérdida de solamente un 1% de absentismo, porque haya una serie de catarros, o porque haya unas bajas porque las personas tienen los ojos irritados, o lo que sea, son 130.000 euros, solamente un 1%. Y un 1% de pérdida en productividad, que eso se produce cuando estás esas 500 personas en un momento determinado, ¡uf, qué calor hace! Me levanto, abro la ventana, cierro la ventana, oye, que esto, que no sé qué, solamente con eso que se multiplicado a 500 personas ya se ha perdido ese 1% de productividad. Pues fijaros, esto estaríamos hablando ya prácticamente un 1% de ambos aspectos, prácticamente equipara al coste de la energía. O sea, que la energía es importantísima, pero lo más importante son las personas. Las personas tienen que estar absolutamente a gusto, ¿no? Al final, ese ahorro energético, comparado con los costes que se podría producir en un edificio con unos problemas mínimos, porque un 1% de absentismo de productividad no es casi nada, pues fijaros por dónde va la balanza, ¿no? Y al final, si lo extendemos incluso a lo largo de la vida útil del edificio, al final el diseño y la construcción y el mantenimiento, esto es peccata minuta comparado con lo verdaderamente importante que son los salarios de las personas. Este es nuestro principal elemento de coste y es en donde tenemos que dedicar todos los esfuerzos. Los edificios se tienen que diseñar de la mejor manera posible. Lógicamente eso hay que pagarlo, hay que pagar una buena arquitectura, hay que pagar una buena ingeniería, hay que pagar unas buenas instalaciones y sin duda eso al final se paga en retorno de calidad de vida y de productividad de los edificios, ¿no? El elemento al final o el objetivo al que tenemos que tender pues sería este punto óptimo de minimizar el consumo energético, pero que nunca sea a costa de empeorar la calidad ambiental en el edificio, ¿no? Esto se podría complementar con una etiqueta de este tipo. Ahora mismo estamos trabajando en AENOR en una etiqueta parecida a la etiqueta de eficiencia energética, de tal manera que pudiéramos dar no solamente ya lo que os enseñaba antes que se hace en Francia de material a material, sino una etiqueta de valoración del edificio en su conjunto, por materiales, por tipo de climatización, por calidad de la ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo esto se está intentando agrupar en una etiqueta, de manera que, muy bien, yo puedo tener un edificio de clase energética A, pero si va a darme clase ambiental G, no me interesa. Quiero clase energética A y una clase ambiental alta también, ¿no? Y nada más, Perdón por haber pasado rápido algunas de estas palabras.